sean para nosotros estar aquí trabajando es un placer. Creo que si nos dicen siempre los responsables de las actividades, tenemos que hacer lo que nos gusta. El lugar donde más me gusta estar es en la cocina y aquí. Sí, la cocina y aquí es donde más me gusta estar. Sea la tarea que me encomienden, para mí está bien, ¿verdad? Entonces, un miércoles más. Y bueno, forma parte. Porque dice Chico que una señora se quejaba, lavaba los platos y se quejaba. Y mira por la ventana así y ve que hay un montón de niños afuera y una olla grande. Y entonces Chico le dice, mujer, imagínate, tienes una olla grande y alimentas a 10 criaturas. ¿Sabes la riqueza que tenés? Podrías no tener que darles de comer. Entonces, lava tus platos y no te quejes. Porque si estás lavando platos es porque comieron, ¿verdad? Chico era peligroso, ¿verdad? Bueno, entonces en el día de hoy, en nombre de ese chico tan amado que nos enseñó muchísimo, yo creo que como Jesús, él en su andar daba sus expresiones y daba sus consejos y con su ejemplo dejó una marca así con tinta indeleble en la humanidad, porque no solo psicografiaba los libros que sirvieron para que nosotros hoy podamos leer, sino que si recordamos y empezamos a ver todas las historias de vida que él tuvo en ese tiempo que estuvo entre nosotros, porque vivió muchísimos años, ¿verdad? Cada paso, cada día, cada historia, cada momento eran de gran enseñanza y de mucha belleza. Así que en nombre de él, de ese ser maravilloso que estuvo entre nosotros para dejarnos tanta riqueza en los papeles, en los libros, también nosotros debemos aprovechar todo esto para nuestro bien y para aprender, ¿verdad? Porque hoy hablábamos en el curso que aprender tanto y no practicar, medio que bueno, sirve para la próxima, va a ser la práctica. Aprovechemos acá, aprendamos un poco y practiquemos lo que podamos. Aprendamos un poco y practiquemos lo que podamos. Entonces vamos haciendo al mismo tiempo la teoría y la práctica, ¿verdad? Porque mucha teoría muchas veces ayuda, pero la práctica otras veces sirve más que la teoría. Vamos entonces a leer un mensaje. Dice el perfume de Dios, que es de Manuel. Se derramó un perfume desde las alturas celestes. Los hombres lo pusieron en numerosos floreros, algunos erguidos y altos, otros amplios y ovalados, unos hechos de oro, otros de barro o plata. Tantas diversas formas, pero el aroma es el mismo. Esta es la historia del amor, el perfume de Dios. Vamos entonces a hacer nuestra oración para dar inicio a nuestra tarea de hoy. Señor amado, Jesús, Maestro Divino, que está siempre con nosotros, esperando por cada uno, con tus brazos abiertos, tu mirada generosa, esperando que todos nosotros, tus hermanos pequeños, maduremos y seamos capaces de comprender las leyes que rigen todo el universo y que Dios nuestro Padre nos regala para que libremente podamos escoger el camino hacia nuestra felicidad. Pedimos tu misericordia para todos los necesitados, enfermos, carentes, la soledad, el abandono, que es tan triste para el ser humano, que haya un alma generosa que pudiera dar un poco de alegría y de amor a nuestros semejantes. Pedimos, Señor, que tengas consideración con este país maravilloso que nos tocó,
donde vivimos y donde hay abundancia, donde somos felices, donde somos fraternos, donde conocemos a las personas que habitan esta tierra, por ser generosos, por ser amables y por saber compartir con los demás. Ampáranos, Señor, para que todos estos tiempos de transición sean iluminados con armonía, con alegría, y que la paz reine en el corazón de todos para que podamos generar paz a nuestro alrededor. Que esta noche, que el Evangelio que vamos a compartir, pueda traer a nuestro ser un poquito de luz, esperanza, esclarecimiento y el desarrollo de la fe que tanto necesitamos en nuestro día a día, quedándonos así al amparo de los mentores, amigos, que este tiempo que estemos aquí, toda esta energía luminosa que nos ampara, a través de nosotros se irradie al hogar de cada uno. Si hay personas enfermas, necesitadas, rogamos por todos ellos y a través de nuestra presencia aquí la podamos hacer llegar a todos los lugares donde, Señor, tu presencia es necesaria. De esta forma, damos inicio a nuestra tarea de esta noche en nombre de nuestros mentores y amigos de la casa. Muy bien, seamos todos bienvenidos, buenas noches. En esta primera parte vamos a estar compartiendo con nuestro compañero Fernando, que tiene a su cargo el desarrollo del libro Pan Nuestro. Buenas noches, hermanos, un gusto estar de nuevo aquí con ustedes para compartir, hablar un poco de nuestra querida doctrina, para calentar un poco el corazón que ya ahora está empezando el fresco, que esperemos que no dure tanto, ¿verdad? Porque no estamos tan acostumbrados al calorcito, ¿verdad? Bueno, y en esta ocasión el Pan Nuestro nos trae en el capítulo 55, el capítulo titulado Cosas Invisibles. Porque sus cosas invisibles, desde la creación del mundo, tanto su eterno poder como su divinidad se extienden claramente, se ven las cosas que están creadas. Pablo, Romanos, capítulo 1, versículo 20. El espectáculo de la creación universal es la más fuerte de todas las manifestaciones contra el materialismo negativista, hijo de la ignorancia o de la insensatez. Son las cosas creadas las que hablan más justamente de la naturaleza invisible, donde hay actividad que se desdoble sin base. Toda forma inteligente nació de una disposición inteligente. El hombre conoce las causas de sus realizaciones transitorias, ignorando con todo esto los motivos complejos de cada ángulo del camino. El paisaje exterior que le afecta a lo sensorial es una parte minúscula del acervo de creaciones divinas que se sustentan del hábitat, condicionando sus posibilidades de aprovechamiento. El ojo humano no verá más allá del límite de su capacidad de resistencia. La criatura convivirá con los seres que necesita en el trabajo de la elevación y recibirá el ambiente adecuado a sus imperativos de perfeccionamiento y progreso. Más que nadie resuma la expresión vital de la esfera en que se respira, en lo que los dedos mortales son susceptibles de palpar. Los objetos visibles en el campo de formas efímeras constituyen breve y transitoria resultante de las fuerzas invisibles del plano eterno. Cumple con los deberes que te corresponden y recibirás los derechos que te esperan. Haz correctamente lo que te pide el día de hoy y no precisarás repetir la experiencia mañana. Y bueno, realmente se resume bastante lo que es nuestra doctrina y también lo que enseñamos, porque justamente lo que es invisible
lo de la parte, el plano espiritual es, lo que, es una de las partes que sustenta nuestra doctrina. Y que somos, todos los que somos conscientes de que existe ese mundo, ese plano, por lo que nos rodea, más allá de lo que, como dice aquí el capítulo, de lo que es palpable a las manos. Y justamente nuestra doctrina está para esclarecernos esa parte, porque justamente el conocimiento humano anterior al espiritismo solamente se relegaba a lo que era lo palpable, y una ínfima parte es solamente lo divino, pero había sido algo más que solamente un Padre Celestial, sino que existe un mundo que nos rodea, y que ese mundo también trabaja con nosotros, trabaja con este mundo. Es una maquinaria que nosotros normalmente no vamos a ver, pero sabemos que existe, sabemos que está entre nosotros. Es como la electricidad, para hacer una comparación. Nosotros no podemos ver, tocar la electricidad, no sabemos cómo se ve realmente, pero sí sabemos cómo influye en el mundo. Tenemos la luz, ayuda a que la persona que está en el fondo me escuche mejor. Ahora mismo nos está llevando de un lugar a otro, puede generar calor, frío, todo eso de la parte de la electricidad. Es lo que, cómo influye en el mundo, es lo que hace la electricidad. Y así es el mundo espiritual para nosotros. Podemos ver cómo influye en nosotros, pero solamente no somos capaces nomás de percibir así tangiblemente, pero que sí sabemos que existe gracias a esa influencia que tenemos en nosotros. Y bueno, y de esa manera, ese mundo espiritual es el que nos ayuda en nuestras vidas, intercediendo, iluminando el camino que tenemos, nuestros pensamientos, para que el pasar de este mundo sea lo más sencillo posible, pero depende de nosotros también, no solamente de ellos, sino también de nosotros, ya que tenemos ese libre albedrío de hacer caso a las cosas buenas que tenemos, de los mensajes, de la iluminación que tenemos de repente, en todo momento, no solamente estando aquí o leyendo, sino en cada momento de nuestra vida. Tenemos que tener en cuenta eso a cada decisión que tenemos a cada paso de nuestra vida. Por eso tenemos que elegir con conciencia, inteligencia y confiando en los espíritus mentores que tenemos, en el Maestro Jesús y en el Padre Celestial, para que al final de la existencia, como dice en la lectura, no tengamos que repetir la existencia del día de mañana. Y por eso, haciendo referencia otra vez a lo que dijo tía Gloria, hay que aprender y no practicar. O sea, no nos quedamos solamente con aprender, sino que hay que practicar, perdón. Para eso estamos aquí, para hacer esa experiencia. Muchas gracias. Lo poquito que aprendemos vamos a practicar. Esa es la consigna de hoy por lo visto, ¿verdad? Bueno, de nuevo bienvenidos a todos. Informaciones generales. Estamos el día de mañana con nuestra actividad de asistencia social. A partir de las 13:30 estaremos ya los trabajadores mucho antes, ¿verdad? Pero 13:30, 14 horas, estamos aquí con nuestro grupo de asistencia social. Mañana conmemoramos el Día de la Madre. Es algo ya que se hizo tradición en nuestra casa a lo largo de todos estos años que felizmente podemos reunir a las mamás y hacerles un agasajo que son tan felices. Para ellos es una fiesta que ustedes no se imaginan. Todos estamos invitados, una hora es lo que estamos aquí, ¿verdad? Sería de 14 a 15 horas y vamos a compartir con ellos una torta, tenemos unos regalitos, cantamos, hacemos unas oraciones, estamos aquí juntos agradeciendo esa posibilidad, porque el 99,9% de las que vienen son mamás, casi todos tienen hijos, muchos hijos, entonces es un momento, mujeres muy sacrificadas, con una vida así bastante difícil, económica, social, emocionalmente. Entonces para nosotros es una gran alegría poder agasajar a estas mamis. Mañana entonces estamos todos invitados de venir a compartir esta tarea
rica espiritualmente. Y también los días lunes tenemos nuestro grupo aquí de oración que hacen irradiaciones a partir de las 19 horas. Alguna persona que necesite puede acercarse, tenemos un cuaderno donde se anotan los nombres, las personas reciben ese auxilio los días lunes a cargo de nuestro compañero Sidney y Sebastián, que siempre están aquí presentes para hacer esta tarea. Los días miércoles, como hoy, que tenemos nuestro evangelio, es una tarea habitual, manteniendo el horario siempre de las 20 horas, para nosotros muy valioso. Aquí venimos a recibir lo que es la consolación y el esclarecimiento, que es la tarea doctrinaria del Evangelio, es la parte moral de la doctrina espírita, que es la que se desarrolla en este día. Los otros días tenemos actividades cerradas, solamente el jueves, que es el día de mañana, y posteriormente en 15 días volvemos a estar aquí con la tarea asistencial. Tenemos cursos, tenemos todo, pueden informarse en las redes sociales, ahí tenemos toda nuestra información y las otras actividades que no hacen falta promocionar porque son trabajos que se desarrollan, las mediúnicas que son en forma interna y cerrada. Así que bienvenido a todos. Estamos, ¿me invitas a una hojita? Estamos invitando a todas las personas para asistencia social. Tenemos una pequeña tarjetita. Vamos a pedir información allá en la cantina después al final, porque de manera que no sea una situación muy pesada para fin de año. Entonces damos la oportunidad de poder hacernos socios de asistencia social y tenemos una fichita donde mensualmente podemos hacer el aporte que nosotros, a partir de 10.000 guaraníes, el que puede más, da más, el que puede menos mensualmente, de manera que para cuando llegue diciembre nosotros por lo menos ya tengamos una base que nos auxilie, porque es más fácil que yo mensualmente dé un 10.000 que algunas veces allá por noviembre, octubre, yo tenga que aportar un 50.000 o un 100.000. Y si damos de a poquito, estamos colaborando mucho. Entonces, implementamos este sistema y les agradeceríamos que ahí, donde está la cantina, después de la salida, podamos tomar información si queremos, ¿sí? En el día de hoy estamos con nuestro evangelio, que aquí nuestro compañero Jorge va a estar desarrollando para nosotros. Muy buenas noches para todos, queridos hermanos, que tengamos mucha paz. Hoy iniciamos nuestro capítulo número 11 del Evangelio según el Espiritismo, con este capítulo que nos habla sobre amar al prójimo como a sí mismo. Tiene un título muy interesante que vamos a estar desarrollando. Pedimos a la espiritualidad superior nos ampare, nos acompañe en la realización de este trabajo esta noche. Y el tema que me toca a mí desarrollar es el mayor mandamiento. Y es tan grande poder hablar sobre este tema y engloba tantas cosas que hay veces que uno dice, ¿de dónde podemos empezar? Y hoy, antes de empezar, les cuento que encontré en un libro psicografiado por Divaldo y dictado por Joana de Angelis, donde utiliza ella siempre lo que es la psicología, explicar desde el punto de vista de la psicología y lo que es el amor. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué pasan tantas cosas en nuestras vidas y a veces nos lamentamos, otras veces lloramos y otras veces tomamos decisiones que a lo mejor no eran las mejores para
recorrido evolutivo, pero impulsado muchas veces por el dolor que genera hechos que nosotros fuimos haciendo en el transcurrir de nuestras encarnaciones. Y el mayor mandamiento justamente nos dice que en un momento, en una reunión donde los fariseos querían callarle la boca a Jesús de una manera, como siempre le ponían a prueba a él, teniendo en cuenta que ellos se basaban mucho en lo que era la ley mosaica. Entonces le ponían así como cáscara de banana a Jesús y le preguntan: ¿cuál es el primer y mayor mandamiento, maestro? Y Jesús le responde en forma práctica y sencilla: ama a tu Dios en primer lugar, por sobre todas las cosas. Y el segundo, tan importante como el primero, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y con eso plantaba Jesús en la tierra el mayor mandamiento que hasta hoy se reconoce. Y aparte, con eso él dio inicio a su mensaje que él traía a la tierra. Y después le dice Jesús: siempre que hagas algo a tu prójimo, hazle de la misma manera que te gustaría que hagan contigo. Y se iba dejándole un mensaje que penetraba en lo más profundo de los seres de cada uno de los que estaban presentes ahí. No había forma de refutar lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Y por qué era tan difícil todo esto? Porque en aquella época la ley mosaica tenía como ley principal el ojo por ojo, diente por diente. El que a hierro mata, a hierro muere. Y alguien cometía una falta grave y tenía que morir apedreado. O sea que si uno se pone a reflexionar sobre eso y dice: ¿y dónde de verdad está la ley de amor en esos hechos o en esos actos? Pero Jesús, un ser evolucionado, comprendía el estado de evolución en que se encontraba la tierra en ese momento y sabía que esa ley funcionaba a través del temor que generaba en el pueblo para evitar que sigan cometiendo mayores barbaridades. Por eso existía esa ley, pero era el momento de generar el cambio a la humanidad. Era el momento de perdonar 70 veces 7. Era el momento de hacer al otro lo que nos gustaría que nos hagan contigo. Y hacer de la manera en que nos gustaría que hagan de la misma manera con nosotros. Si procedo de esta forma, me encantaría que de esa forma se proceda conmigo. Entonces, es generar un cambio sin necesidad de decir: esto es lo que a partir de ahora sirve y esto no. Sin generar conflicto. Era un diplomático con todas las de la ley, realmente, de cómo Jesús iba enfrentando estas diferentes
pruebas que se le presentaba en el proceso de plantar o de implantar en la tierra el mensaje de la nueva era. Pero nos cuenta Johanna de Angelis que todo esto y ese problema que se encontraba tan conflictivo en esa época de guerras, de usurpación, de apoderarse a la fuerza y todo eso, era ya fruto de muchos y miles de años antes, que se inicia desde el momento de la creación, en donde dice que en el momento en que fue creado todo y empieza el primer ser vivo a habitar, el ser unicelular, la ameba que venía y que se iban juntando con otras y formaron poco a poco los seres pluricelulares y empezaron a tener las primeras experiencias, estos seres pluricelulares uno con otro, hasta ir pasando y evolucionando y transcurrir los años. Y es ahí donde empieza el primer proceso de la evolución. ¿Cómo se comportaban estos seres? Utilizando el método de automatismo, automático. Actuaban por automatismo estos seres. Después, cuando iban formando cuerpos y seres pluricelulares y mucho mayor hasta adquirir un cuerpo, empezaron estos seres a actuar por instinto, los instintos básicos. Pero ¿qué pasa en este recorrido? Desde el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino hominal en que estamos nosotros. Pasaron miles de años y más tiempo el ser humano se detuvo en estos procesos iniciales entre el automatismo y los instintos básicos, hasta posteriormente cuando llega la época de la razón, de la inteligencia. Y ahí pasan otras cosas y nosotros acarreamos. Alguien viene, por ejemplo, y nos dice ¿qué? Y ya le empujamos sin pensar, sin ver ni nada, ni qué. Dice, ¿qué reacción es esa? Instinto. Es una reacción por instinto. Y a este que me pisó, yo le dije, o le pegué o le empujé, actuando por instinto, puede reaccionar o puede ser un ser que diga, perdón, disculpe señor, no me di cuenta, no lo he visto. Y se disipa y pasa. Pero si este otro ser no está en ese proceso, en esa etapa, reacciona y dice, ¿qué es lo que te pasa? Y te empuja y empieza un conflicto. Reina todavía, oprima con mucha fuerza la época del instinto. Y todos esos actos que se van produciendo y se van generando en el transcurrir del día a día, de los años, de la vida, de las encarnaciones, van generando karmas positivos o negativos. Si son negativos, tenemos que desatar en algún momento. Si son positivos, vamos adquiriendo como valores. Y si nosotros, ante esa actitud o esos hechos que se nos presentan, reaccionamos, ya nos dimos cuenta
que hicimos mal, igual reaccionamos y no somos capaces de pedir disculpa, perdón o lo que sea, y en todo caso, si en lo que vamos a ver nos damos vuelta y nos vamos y mentalmente le estamos tirando dardos negativos, estamos siendo impulsados por el vicio más fuerte que reina sobre la tierra hasta hoy día, que es nuestro orgullo. El orgullo es la madre de todos los vicios. El egoísmo, su hijo directo. Nosotros, ¿cómo a mí me va a atropellar? ¿Cómo a mí me va a pisar? Tan loco, ¿por qué no mira su camino? Nosotros nos cargamos de esas cosas. Ese egoísmo perverso que está dentro nuestro nos impulsa a reaccionar de esa manera. Y eso genera en nosotros un estado de perturbación mental. Y pasa, no nos damos cuenta, pero después pasa cualquier otra cosa y estamos nerviosos, o nos ponemos histéricos, no podemos estar tranquilos, no podemos pacificarnos. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, esos pequeños actos que se van sumando en nuestra conciencia, y ya nos damos cuenta porque hoy tenemos la razón y tenemos la inteligencia y utilizamos el libre albedrío cuando vamos tomando las decisiones, nos damos cuenta de que está mal, pero mi orgullo no me permite retroceder. Y nos dice Johanna de Angelis que el sufrimiento de la humanidad es tan grande que ni no nos imaginamos nosotros hasta la actualidad, dice, o sea que hasta hoy día, por estos pequeños actos que son grandes finalmente en el conjunto o en el transcurrir de los años de nuestra vida, que no nos permite llegar a la paz. ¿Qué significa la paz? Dice Johanna, la paz significa el verdadero silencio de nuestro interior. ¿Logramos el silencio absoluto en nuestro interior? Es difícil. Entonces no estamos en paz. Quien de verdad está en paz tiene silencio interior. Y nos habla de que toda esa, incluso llegando a la era de Jesús y todo lo que pasó después, 100, 200, 300 después de Cristo, 1000 después de Cristo y hasta hoy día, siguen muy fuertemente dentro nuestro marcado los hechos que nos llevaron a cometer producto de nuestro egoísmo y de nuestro orgullo. Y les puedo asegurar que leyendo esto y tratando de comprender, hicimos, bueno, nos resume y es tan fácil aparentemente o tan sencillo porque ya encontramos el problema. Ahora lo difícil va a ser tratar de disminuir cada vez más ese potencial de orgullo o de egoísmo que tenemos dentro nuestro, porque contra eso es lo que tenemos que luchar a veces. Y eso está dentro nuestro. Entonces nosotros no tenemos que luchar absolutamente con nadie, ni con él, ni con el otro, con nadie. Con nosotros mismos, en nuestro interior. Ahí está la lucha. En la medida que nos vamos doblegándonos, nos vamos adquiriendo poco a poco la paz. Quien tiene paz se aproxima a la felicidad. Y nosotros, y repetimos siempre esto, ¿para qué venimos a la tierra? Para ser felices. Para eso venimos.
Y nos comenta Giovanna Angeli, y me encantó porque se presentaron hechos muy marcados en la historia de la humanidad. Cómo se planta el amor sobre la tierra. Voy a mirar bien el nombre para no equivocarme. Pero en el año 309 después de Cristo se produce un hecho muy marcante en la historia. Y es cuando el emperador Honorio hereda el trono de Roma. ¿Quién es Honorio? Y otras cosas. Dice que Honorio era un ser que vos le mirabas y no tenía representación de emperador ni de rey. Era debilucho, flaco, no tenía un aspecto que generaba autoridad. Era una persona débil. Entonces, pero era el heredero del trono y sube él. Entonces aprovechan estos hombres de la iglesia muy preparados, con mucho conocimiento de todo, y preparan una ley y le presentan a Honorio. Esa ley decía, con mucha fortaleza, la elaboración de la ley, en donde decía, y le pedían a él que declare como ley para Roma la erradicación y el cierre definitivo de la escuela de formación de gladiadores. ¿Quiénes eran los gladiadores? Esas escuelas formaban a los gladiadores y ellos eran verdaderos asesinos legales. Y en el año 399 declara ley Honorio y se cierran las escuelas, y fue el último año que se formaron los gladiadores. Y termina esto. Y eso resalta Giovanna de Angelis, que dice que fue la primera semilla del amor que se plantó allí, lo que diríamos nosotros en guaraní, en el caracú mismo del gobierno del mundo, en Roma, quien manejaba y dirigía al mundo entero. Ahí se plantó la primera semilla. Pero muy seguido a esto, muy seguido, en el año 403, dice que los godos invadieron Roma amenazando de que iban a destruir Roma. Y se prepara el ejército comandado por el general Atilicho. Y él, con todo su ejército, logra convencerle a estos que eran grandes matones del ejército, los godos, que venían a destruir todo y tomar de alguna manera Roma. Lograron convencerle y le sacaron del imperio. Dice, una vez más, el trabajo del mundo espiritual hizo de que en el año 403 se libere esto, para que con otro embate más, en el año 404, se presenta en el Coliseo romano un hecho que marcó la historia definitivamente para la implantación del amor. En el Coliseo romano se hacían grandes conciertos de música, de baile, canto, de todo un poco.
Y todo eso era dedicado a el emperador romano y a todos los que componían su ejército, los grandes generales y otras cosas. Y para finalizar todo ese concierto y esas cosas que hacían, se realizaba una pelea a muerte de 2 gladiadores. Esa era la manera que se producían estos hechos o estos grandes actos que le obsequiaban al emperador romano. Y cuando termina todo, ingresan los 2 gladiadores, alguien del pueblo y del público salta y se tira a la arena. Era un joven que grita desesperadamente a estos 2 gladiadores y le mira al emperador y le dice: ¡paren! ¡Paren! ¡Por favor, señor emperador! No se maten más. Por favor, en nombre del amor, no se maten más. Y el griterío empezó ahí: ¡fuera, fuera! ¡Apedréenle, apedréenle! ¡Fuera, fuera! Y gritaba todo el mundo ahí. Y le empiezan a apedrear y le matan a este joven. Se realizó esta pelea a muerte de estos 2 gladiadores. Pero finalizado eso, el emperador le llama a sus consejeros y empiezan a hablar. Y dicen: ese joven me quebrantó con su pedido. Y yo quiero que hoy sea el último día de lucha de gladiadores en la arena. Y a partir de ese año 404, con este hecho, se marcó la finalización definitiva de la pelea a muerte de los gladiadores en el Coliseo romano, en la arena del Coliseo romano. Y es el momento en que empieza a florecer el amor. Empezaron a darse cuenta los seres, las personas y muchos, que no era necesaria la violencia para conquistar. Porque hasta ese momento, Roma, todo el territorio que conquistó a la fuerza, utilizando el poder y la fuerza. Siempre, ya sea matando, quemando, utilizando la fuerza del ejército, lo que sea, pero conquistó todo el territorio que formaba el Imperio de Roma a la fuerza. Y nos hace una pequeña aseveración Johanna Angelis y dice: terminaron los gladiadores. Sin embargo, hasta la actualidad, ese hecho representado por 2 gladiadores en una arena se sigue viendo reflejado en Oriente a través del karate. Tiene un nombre en donde representa el karate, y en Occidente a través del boxeo. Esa es una fiel representación en que todavía nosotros llevamos dentro nuestro ese aprendizaje que nosotros tuvimos o trajimos de aquella época. Pero es el momento en que nosotros debemos de realizar el cambio y, en definitiva, hacer que la ley de amor sea la que predomine entre todos nosotros. Y viene
como anillo al dedo. Hoy estuve hablando con Jaime Lescano. Ellos justo ayer llegaron de la Mansión del Camino. Y Divaldo hizo un workshop de un nuevo libro que se lanzó, se llama Nuevos Rumbos. En portugués está el libro, ¿verdad? Nuevos Rumbos. Y dice algunas cosas que me contó así, que decía, ¿a qué se refería específicamente en Nuevos Rumbos? Y significa específicamente en el cambio individual que nosotros debemos de hacer en nuestras vidas. Ese vencimiento íntimo, esa lucha íntima con nuestras imperfecciones, esa lucha íntima con mi yo personal y encaminarnos hacia el nuevo rumbo que va adquiriendo la tierra, en donde la predominación o predominancia del bien va a empezar a superarle al mal. Se va a empezar a notar esa superioridad del bien sobre el mal. Y más importante aún, dice, para todos nosotros espíritas, porque venimos saliendo de una pandemia muy difícil para la humanidad, en donde muchos se fueron y otros nos quedamos con una misión, con una tarea que realizar. Y les voy a resaltar algo a nosotros los espíritas. En San Pablo se cerraron más de 1000 centros espíritas después de la pandemia. ¿Por qué? ¿Cuál fue el efecto? En que estos centros eran centros espíritas, pero que eran dirigidos en todos los sentidos por una persona. Llamado centro espírita, pero era personalista, de aquel que encabezaba el centro, personalista. Muchísimos de estos fallecieron por el COVID, enfermos del COVID. Al desencarnar estas personas, estos centros quedaron sin cabeza. Y el cuerpo no sabía hacia dónde ir. Quedaron perdidos, dejaron de asistir, y cuando se volvió a asistir a los centros espíritas, ya nadie más regresó. Empezaron a irse algunos a irse a esos centros más grandes y otros a no irse más. Siguieron su camino. Y también muchos de estos centros mantenían el mensaje y sus charlas y sus enseñanzas basadas no en la doctrina espírita, sino que en enseñanzas de automotivación, de autosuperación y otras cosas que no tienen una relación directa con las enseñanzas espíritas. Entonces eso se disipa y termina. Gran compromiso para todos los espíritas: asistir al centro espírita y hablar de espiritismo. Ese es uno de los mensajes que él dejó. En el centro espírita se habla de espiritismo y se practica la ley de amor. Eso es todo lo que me contó Jaime. Me parecía que ya no necesitaba escuchar nada más relacionado a esto, porque era tal cual para mi tema del día de hoy. Entonces, para todos nosotros es un compromiso doble.
en tener que estudiar el espiritismo, aprender el espiritismo y llevar a la práctica. Mañana tendríamos un día fantástico, que es la oportunidad que cada uno de nosotros tenemos de llevar a la práctica lo poco que podemos ir aprendiendo de las enseñanzas espíritas, que es el Departamento de Asistencia Social. Servir al prójimo, atenderle con cariño, con respeto. Como dice nuestro mayor mandamiento, tratarle de la misma manera que nos gustaría que nos traten a nosotros. Si nosotros le vamos a servir un cocido con leche en un vaso limpio, no un vaso todo derramado en los costados, porque a nosotros tampoco no nos gusta que se nos sirvan así. Pequeños detalles. Le damos una torta en el platito limpio, no que esté todo manchado y gomoso abajo y no sabemos ni cómo agarrar y tocar. Cosas sencillas, cosas pequeñas. Así nos gustaría que nos atiendan, que nos traten. Entonces, esa es la manera que nosotros tenemos que tratarle a nuestro prójimo. Y para ir concluyendo, mis queridos hermanos, ¿qué nos dice Joana de Angeli también? La humanidad hoy en día está casi dependiente, no es ni pendiente, dependiente de psicoterapeutas, de psiquiatras. Dice, y es necesario, muy importante para nosotros, muy importante en esta época de turbulencia y de cambio en el que estamos viviendo. Ellos tienen la herramienta, están preparados para ayudarnos a nosotros a lograr un reequilibrio de nuestra psiquis. Estamos perturbados por muchos errores que cometimos. Estamos perturbados. No tenemos silencio en nuestra mente, por lo tanto no estamos en paz. Hoy nosotros a lo mejor estamos más tranquilos. Muchos de nuestros hermanos no encuentran salida a su problema. Otros están pensando cómo suicidarse, cómo cometer un crimen, cómo hacer algo en donde aparentemente dé por finalizado su sufrimiento. Sin embargo, se inicia un sufrimiento mayor a través de ese hecho. Pero en ese ser, para su entendimiento, considera que es el corte definitivo a su sufrimiento. Entonces, es necesario la presencia de los psicoterapeutas y de los psiquiatras. Y por supuesto, como nos recomienda Joana de Angeli, llevar a la práctica la ley de amor en cada una de nuestras acciones. No ofenderle al prójimo ante ninguna circunstancia, porque no sabemos cuál es su situación o su circunstancia. Y podemos ser responsables de esa decisión final que pueda tomar. Mis queridos hermanos, el amor es tan grande, pero tan grande, que nos puede hacer considerar gigantes, nos puede hacer sentir que volamos y que nos teletransportamos y nos vamos a lugares fantásticos cuando ese sentimiento aflora dentro nuestro. Pongamos en práctica, hagamos ese esfuerzo en las pequeñas cosas, herramienta clave que nos da. Luchar con mi egoísmo, luchar con mi orgullo, y en la medida que voy venciendo, voy a ir logrando estos beneficios tan maravillosos que nos da a nosotros y lo que significa la vida en su plenitud, la vida con alegría, la vida con felicidad y con amor. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, y mucha paz. Agradecemos a nuestros compañeros.
compañeros, profundo mensaje para una reflexión de esta semana. Tenemos un fin de semana largo con feriados. Enviamos a todas las mamis cariños, abrazos aquí en la tierra, en el cielo, a todos, porque este mes de mayo nosotros somos acá en nuestro país, ¿verdad? Somos bastante sentimentales con la conmemoración del Día de la Madre. Estamos hablando del amor, estamos hablando de la caridad. Es una gran caridad hacer llegar nuestro respeto y nuestra gratitud a las mujeres que nos dieron la vida, porque no es muy fácil encontrar quien se ofrezca a recibir hijos aquí en la tierra. Así que entonces, de esta forma, vamos cerrando nuestra tarea de esta noche. Les esperamos a todos los que puedan compartir con nosotros el día de mañana. Agradecemos a las personas que colaboraron con mucho cariño para que esto sea una realidad, y nosotros mañana estaremos aquí esperando a todos. Así que vamos a ir cerrando. Vamos a invitar a nuestros compañeros que son pasistas al final para dar el pase. Y también decimos que diariamente en casa podemos hacer una jarra de agua fluidificada. Estamos entrando en la época de las dificultades respiratorias, los resfríos. Hagamos una jarrita de agua fluidificada, dejemos en la mesa. Ahí vamos a poner en práctica nuestra fe. Vamos a pedir al mundo espiritual que ahí se pongan los medicamentos necesarios. Dejamos ahí en la mesa para que todos podamos beber esa agüita fluidificada y traiga para nosotros armonía en nuestro cuerpo físico para poder defendernos de toda esta situación que es normal en esta época de cambios de clima. Vamos entonces, de esta forma, agradeciendo a Dios por esta noche, a Jesús, nuestro Maestro, nuestro amigo, a los mentores espirituales que se encuentran aquí, envolviéndonos a cada uno de nosotros en armonía, en luz, en equilibrio. De esa forma también trasladando a nuestros hogares, a los seres que están unidos a nosotros a través de la pantalla. Nosotros les decimos que desde aquí el mundo espiritual nos acompaña, lleva para todos energías de armonía en el hogar, en todo nuestro entorno. Agradecido Señor, solamente te pedimos que cada uno de nosotros podamos entender, comprender, armonizarnos con el universo y de esa forma encontrar el camino cierto para que tengamos paz, para que tengamos salud, para que la prosperidad y la alegría de nuestra felicidad podamos alcanzar a través de nuestra reforma interior. Señor amado, ten misericordia, ten piedad de nosotros por nuestros errores, nuestras dificultades. Ampáranos para ser fuertes, para ser capaces de tolerar, amar, perdonar y cada día ser mejores personas, para ser dignos de ir caminando y encontrarnos delante de ti. Que tu paz sea bendición para nosotros y podamos transmitirla a nuestro país, a las calles, donde hay tantas dificultades por falta de amor, para los jóvenes, para los padres, las familias, que se unan en ese sentimiento cristiano, tratando de resolver las dificultades de nuestra sociedad con mucha paciencia, tolerancia y mucho amor por sobre todas las cosas. Agradecemos esta noche y les invitamos a reencontrarnos, Dios mediante, el próximo miércoles en la casa, en este mismo horario. Muy buenas noches, mucha paz. Gracias a nuestros compañeros.